Buenas tardes. Afrontamos una nueva semana en Mírame Televisión con la mirada puesta en las novedades sobre el coronavirus. Parece que estamos a punto de terminar una etapa para empezar otra nueva, ante la incertidumbre de cómo será todo tras el desconfinamiento. Enseguida entramos en profundidad con nuestros colaboradores habituales en la tertulia de Canarias al Día, pero antes me gustaría hablarles del estado de salud del director de esta casa, Manuel Artiles. Son muchos los mensajes de apoyo y de ánimo que hemos recibido a través de las redes sociales, pero también de preocupación. En este sentido, podemos contarles que su evolución está siendo muy favorable, aún se encuentra ingresado en planta, pero los médicos nos trasladan que su mejoría avanza a pasos agigantados. Desde luego, una muy buena noticia en medio de estos tiempos convulsos y más pronto que tarde, Manuel Artiles volverá a encontrarse con todos ustedes a través de esta ventana. Para él, algunos de los numerosos saludos que nos han hecho llegar desde diferentes organizaciones sociales del archipiélago. A todos y a todas, muchas gracias. Todos mis compañeros, compañeras, queremos saludarte y desearte que te recuperes muy pronto. Eres fuerte y ahora más que nunca debes demostrarlo. Todos necesitamos tu presencia, sobre todo ese espíritu solidario. Eres un gran amigo de Banco Teide. Gracias por tu amistad. Un fuerte abrazo, amigo. Hola Artiles, te saludamos del Padre de la Araña. Esperamos que te recuperes pronto. Nos gustaría verte ya recuperado. Y nada, un beso enorme desde aquí, desde nuestro centro. Nada, Sol. Un besito. Un beso. Que te recuperes pronto. ¡Ánimo! ¡Mua! Solo te quería desear que te mejores, que estés pronto entre nosotros y que te animes, que te echamos mucho de menos y nos haces mucha falta, sobre todo ahora en esta época que lo estamos pasando todo tan mal y la gente que te escucha y te ve en la televisión tanto te echa de menos. Un abrazo muy fuerte y espero verte pronto para celebrarlo y hacer el programa que tú sabes bien hacer de para ayudar a los demás. Un saludo. Manolo, te queríamos decir 3 cositas en estos momentos. Primera, darte un abrazo muy fuerte, porque sabes lo que te queremos. Segunda, que hace algunos días nuestros usuarios te pasaron un mensaje con todo su corazón, porque eres muy importante para mucha gente y desde luego lo eres para nuestros usuarios. Y tercero, quiero que te recuperes y que te pongas en forma como siempre, porque tenemos una tarea muy importante y muy imprescindible en estos momentos de recuperación y hay mucha gente que te va a necesitar en esa tarea de solidaridad en la que siempre estaremos contigo donde haga falta. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, habla ya de una vuelta a la normalidad escalonada y manteniendo en Canarias las restricciones y controles en puertos y aeropuertos por el coronavirus, claro. Pide que no se castigue al archipiélago, dadas las bajas cifras de contagios que se están registrando en las islas en estos últimos días.
Es imposible que podamos estar durante excesivo tiempo, demasiado tiempo, con fondos públicos que son limitados, si no vamos recuperando, repito, con rigor científico y siguiendo los criterios sanitarios, la normalidad económica. Por eso he hablado del desconfinamiento de Canarias. Nosotros, manteniendo las restricciones y los controles aeroportuarios y teniendo en cuenta que hay islas que caminan prácticamente sin coronavirus en estos momentos, algunas de ellas desde hace semanas, otras con apenas 2, 3 positivos, podamos ir recuperando poco a poco la normalidad insular. Y eso es lo que plantearemos, haciendo también masivos test a la población. Y por tanto, eso lo discutiremos este próximo martes para luego también hacerlo público y finalmente tiene que ser el Gobierno de España quien termine autorizando las propuestas de las distintas regiones. Las palabras del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en estas últimas horas. Abrimos en estos momentos ya, en esta tertulia especial de media tarde que estamos haciendo todos los lunes en simultáneo junto a otros medios de comunicación, televisiones y radios del archipiélago. Insisto, esta tertulia de actualidad y política junto a los compañeros que ya me acompañan en esta mesa. A mi derecha, Antonio Herrero. Compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Miguel Ángel González de la 10 Radio. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, me lío con el buenas tardes y buenas noches porque no estamos acostumbrados a este horario de programa. Veíamos ahí las declaraciones del presidente. Desde ya les invitamos a participar de esta tertulia a través de las vías de comunicación habituales de esta televisión. Por un lado, el WhatsApp en el 653-303-331 y también a través del Twitter en @mírametv. Bueno, desconfinamiento, Antonio Herrero, que podría ser paulatino en Canarias, incluso antes que en el resto del país. Bueno, antes que Víctor, me veo en la obligación porque quería darle un abrazo, aunque sea virtual, a Manolo y sobre todo que se recupere, que mucho ánimo, que efectivamente nos hace falta una persona como él, que tire de Mírame y sobre todo de esa cantidad de gente que lo está pasando mal y que bueno, venían aquí porque era prácticamente el único medio que se hacía eco de sus problemas. Y metidos en asuntos, efectivamente, lo que hablaba el presidente del Gobierno canario, pues yo creo que no le falta parte de razón de que esto tiene que hacerse de una manera paulatina. Es verdad que la economía no se sostendría, el Producto Interior Bruto va a caer brutal, y a pesar de que sus manifestaciones, una parte de la población no lo ha entendido, o sea que poco menos que Canarias iba a ser empleado como laboratorio. Bueno, yo le estoy haciendo un seguimiento a la gente que se le da el alta aquí en el archipiélago y, por ejemplo, aparte que el Hierro no queda nadie ya ingresado, La Palma lleva varios días que no dan positivo las analíticas que se están haciendo y yo creo que sí, que efectivamente manteniendo esas medidas sanitarias y de seguridad, es verdad que faltaría hacer muchos más test para intentar saber quiénes son las personas afectadas y las que están afectadas y que no lo van a transmitir, porque es que si no, tampoco serviría de mucho. Pero vamos, me muestro muy de acuerdo con Ángel Víctor Torres y además añado otra cosa, que me ha sorprendido porque me parece que es una persona que demuestra, tiene credibilidad y tiene consenso. Miguel Ángel. Bueno, hoy comenzamos la 6ª semana de confinamiento en este país, 6ª semana, o sea, ya llevamos 6 semanas y por lo que nos ha contado el presidente del Gobierno, esto se prolonga ya hasta el 9 de mayo y probablemente, pero no nos ha explicado muy bien ni cómo se va a hacer, ni quién va a ser, si va a ser con los padres, no con los padres, con los abuelos. El día 27 van a empezar a salir los niños, no sabemos todavía, él no ha explicado muy bien cómo. Bueno, los datos en Canarias son buenos desde hace 2 semanas. Hace 2 semanas hablábamos ya que los datos empezaban a ser buenos. En Canarias hay miedo a empezar a desconfinar, pero hoy nos hemos enterado que en Alemania ya empieza todo a funcionar. Todos los locales comerciales inferiores a 800 metros cuadrados están abiertos ya en Alemania, evidentemente con el distanciamiento social oportuno y con las medidas sanitarias que establece el gobierno alemán. Pero los alemanes ya están en la calle y la gente de Dinamarca está en la calle y hay un montón ya de países en Europa que empiezan a tener una cierta normalidad.
En España esto se nos va hasta el día 9 de mayo. ¿Por qué? Pues no lo sé, hasta el día 9 de mayo. Lo que está claro que con los datos que tenemos, España es el campeón del mundo en todo. O sea, en fallecidos, en infectados, por la cantidad de población que tenemos, por 1 millón de población. Perdona, entonces te acabas de responder. ¿Por qué lo llevamos hasta el día 9? Porque bueno, pero en España somos los campeones. Pero la pregunta mía es la siguiente: ¿y por qué somos los campeones? ¿Por qué tenemos que ser los campeones cuando tenemos un país que está al lado en Portugal, que no tiene este ritmo de contagio? Cuando está Alemania, ¿por qué somos los campeones? ¿Por qué hemos sido los campeones en el mundo, este país? No lo entiendo. Alguien me lo tendrá que explicar. ¿Cuál es? ¿Por qué hay tantos infectados? ¿Y por qué ya llegamos casi a los 21.000 muertos en este país? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿No hemos hecho los test? ¿Por qué no funcionan los test? El robot que hay en el Hospital Universitario de Canarias, que hace alrededor de unos 1.400 test, lleva funcionando hace unos días. Entonces, ¿qué errores hemos cometido para estar metidos en el lío en el cual estamos? Y bueno, y en Canarias, ¿por qué desde hace 2 semanas no se empiezan a tomar medidas? Por ejemplo, hay varias islas, hemos dicho ya, la isla del Hierro podía empezar a tener normalidad, sin que entrara ni que saliera nadie. La isla de La Gomera, idem de idem. La isla de Fuerteventura, lo mismo. La isla de La Graciosa, idem de idem. ¿Qué esperamos? Que primero lo haga Alemania, después lo haga Austria y después ya lo hacemos nosotros, a ver si funciona. Excesiva prudencia, Antonio. Sí, yo creo, primero, que te respondo un poco. Llegamos tarde. Efectivamente, llegamos tarde y mal. Mientras el gobierno no haga ese acto de contrición, esto va a seguir lastrando su credibilidad, ¿vale? Luego, ¿se podría empezar aquí en Canarias? Claro que se podría empezar. Yo creo que sí, que podríamos ser un laboratorio para ver cómo funciona. La prueba la tienes, como bien dices tú, porque otros países de nuestro entorno, y nos vamos siquiera al sudeste asiático, vámonos a Taiwán, vámonos a Corea del Sur. Corea del Sur, por ejemplo, sí que hacía, y Taiwán sí que hacía los test a toda la población, o prácticamente a toda la población. Así sí sabes y puedes combatir quién es el que está contagiado y lo puedes mantener aislado en su casa. No hace falta confinarlo como se planteó en su momento en una especie de hoteles. En estos hoteles que están cerrados, parecía que hay un poco menos que un campo de concentración. Bueno, enseguida vamos a empezar a saludar a invitados en esta tertulia, en la que, por cierto, hemos añadido a otras voces del periodismo en Canarias, como la de nuestro compañero Juan Manuel Betancourt, que también sobre este asunto hace este análisis, eso sí, virtualmente, desde casa. El proceso de desconfinamiento de Canarias en el contexto de esta pandemia de coronavirus, creo que todavía no sabemos exactamente cómo va a ser, pero sí podemos empezar a adivinar que sí sabemos cuándo va a ser. Estamos hablando de un horizonte en torno al 9 de mayo, cuando finalizará el actual estado de alarma, y estamos en condiciones de asegurar que el desconfinamiento va a ser territorializado. En este caso sí sabemos que aquellos territorios de España donde tiene menor incidencia la pandemia de coronavirus, pues lógicamente son los primeros que, con las restricciones que iremos viendo, distancia personal, prohibición de aglomeraciones, reincorporación de los niños a la calle, pero también en condiciones muy tasadas, desde luego en Canarias van a ser antes. Me llama la atención que el sábado pasado el presidente del gobierno destacó que no tenía por qué ser una provincia o una comunidad autónoma la que, que abriera las puertas primero. Lo que ocurre es que en Canarias hay que decir que hay un matiz, ¿no? Que es que hay una unidad física y hay un condicionante físico que nos define a los canarios, que es la condición insular, las islas. ¿Por qué digo esto? Porque aquellas islas, La Graciosa, El Hierro y La Gomera, donde ahora mismo la pandemia tiene una incidencia pues muy baja o incluso nula, desde luego van a ser las primeras en, poder salir a la calle, en iniciar este proceso de desconfinación. El escenario de confinamiento, perdón. Luego el escenario nos indica que Lanzarote, Fuerteventura y La Palma probablemente puedan ser los siguientes, y nos queda un poco la incógnita de lo que puede pasar con Gran Canaria y Tenerife, que es la isla, como se sabe, donde ha habido un mayor número de casos detectados. En todo caso, estamos viviendo el final de una etapa y el inicio de otra, que va a ser muy compleja y esperamos contárselas aquí. Bueno, el gobierno canario también ha anunciado recientemente un ingreso canario de emergencia para paliar los efectos negativos del coronavirus. Vamos a escuchar a la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana. Este ingreso es una herramienta
pionera en todo el Estado, que va a poner a Canarias pues como ejemplo, esperamos, de otros territorios estatales, de otras comunidades autónomas, para que esas familias que no tienen ningún tipo de ingreso y que probablemente han visto agravadas pues su situación debido a la emergencia sanitaria y al confinamiento, puesto que no pueden acudir a la economía sumergida, no pueden acudir a esos recursos que les ponían, por ejemplo, los comedores sociales, o también su propio tejido familiar, puedan tener unos ingresos mínimos. Va a llegar en torno a unas 38.000 familias, lo que más o menos corresponde a unas 100.000 personas en toda Canarias. Este instrumento creo que debe estar a la altura de un gobierno que se llama progresista, y por eso queremos cumplir con nuestra gente. Una ayuda que ha anunciado el Gobierno llegará, compañeros, a unas 38.000 familias. No sé qué les ha parecido este anuncio, que se adelanta a Canarias en este sentido al resto del Estado, Miguel Ángel. Víctor, esto en un principio era otra cosa. Todo va cambiando con el tiempo. En principio era una renta básica que este Gobierno prometió en su programa de gobierno para los próximos 4 años. De renta básica se va a convertir en un pago único. Solo va a ser un pago. Las cantidades son desde 300 y pico euros hasta 400 y algo. Depende del número de miembros de la familia, ¿no? Si es una persona sola, si tiene 2 hijos, si son 3, si son 4, depende. Bueno, a mí me parece genial. Si esto puede ayudar a las familias, yo creo que todas estas familias ya se las ayudaba antes. A todas estas familias, porque estamos hablando de familias muy vulnerables. Ya se les ayudaba antes. ¿Se les va a ayudar ahora? También, fantástico. ¿Cuándo llegará? Pues no lo sabemos, porque esto ahora hay que ponerlo en funcionamiento. Estamos probablemente de familias que no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno, ni la PSI, ni este tipo de... Bueno, vamos a ver si les llega antes de septiembre. Sí, no, a mí me parece de justicia, además. He oído estos días declaraciones en los medios de comunicación. El número, por ejemplo, de gente que ha aumentado para ir a los comedores de Cáritas ha subido hasta 25.000 personas. O sea, gente que en su vida pensó que tendría que ir a un comedor social con el estigma que eso supone, ¿no? Y bueno, menos mal que lo aclaraste, que esto es de un solo pago y se acabó, porque luego también habría que ver si esto se prolonga en el tiempo, lo que podría dar lugar, que al final pues acabaríamos con un clientelismo, ¿no? Pero el problema es que no hay dinero para todos. O sea, estamos repartiendo tanto dinero en este país, empezamos repartiendo 200.000 millones de euros, después los 200.000 millones eran 100.000 de los bancos, después los bancos, el 80% lo avalaba el Estado y el otro lo avalaba el cliente. De Ángel Víctor Torres al presidente del Gobierno para que permita ese superávit, que además Canarias cumplió. Hizo la tarea. Pues déjanos sacar este dinero para las necesidades que en principio se van a dedicar para esto, necesidades sociales. Que no hubiera llegado esta pandemia, probablemente se hubieran dedicado a otro tipo de cosas, ¿no? Obras, carreteras, vivienda. Pero ahora es urgente y necesario ese dinero, liberar esas partidas para atender a toda esta gente. En ese sentido, parece ser que el Gobierno, por las últimas informaciones que tenemos, ya está estudiando, parece que hay un acercamiento con la Federación Española de Municipios para que los ayuntamientos puedan utilizar ese superávit que tantas veces ha sido demandado también aquí en esta tertulia por parte de los alcaldes que han entrado de diferentes puntos de Canarias diciendo, oye, que con esto podríamos hacer mucho desde el ámbito local para solucionar el problema. Renta básica en Canarias, aunque tiene otro nombre, ingreso canario de emergencia, del que también se pronuncia otro compañero periodista, colaborador habitual de esta casa, Pepe Moreno. Buenas noches a todos los televidentes de Mírame Televisión. En un tiempo en el que todos estamos confinados, pero que sin embargo seguimos estando pendientes del estado de salud de nuestro compañero Manolo Artiles, a que desde aquí le mandamos todos los parabienes posibles para conseguir que su recuperación sea pronta y satisfactoria. Hoy quería hablarles de un asunto que hemos venido durante todos estos días oyendo, la renta básica canaria, una paga única de una sola vez, que el gobierno de Canarias aprobaba la
pasada semana y que va a servir para que muchos salgan adelante en un tiempo de incertidumbre económica y laboral como es esta, con más de 200.000 personas que se han tenido que ver abocadas a un ERTE, bien sea por un lado temporal o bien sea más largo en el tiempo. Lo cierto es que no tienen dinero, que no han cobrado el mes de marzo, que en este mes de abril se le va en el confinamiento y no tienen ni siquiera los recursos necesarios para poder afrontar los gastos necesarios, y que no se sabe si el 10 de mayo recibirán su primera paga desde las oficinas de empleo. Con todo esto es para pensar que esa renta básica sería necesaria para un número de personas bastante considerable. Dicen que no va a ser incompatible con la que va a aprobar el Estado en los próximos días. En cualquier caso, es una buena medida pensada sobre todo en las personas. Lo que no debe es convertirse eso en un subsidio y que tengamos una sociedad que esté en este momento abocada a tener que recibir este tipo de ayudas sin poder trabajar. Porque lo fundamental en este tiempo es también la salud, pero también la salud laboral. Y esa parece que también la hemos perdido. Brevemente, compañeros, ¿algo más que apuntar? Bien, que coincido plenamente con Pepe, lo ha dejado bien claro. Lo que decía yo, se paga de una sola vez y no es incompatible con la ayuda estatal. Y además, que no debemos caer en el clientelismo, porque bueno, era una de las medidas políticas, por lo menos la renta a nivel nacional, que impulsaba Podemos, y bueno, detrás de esto estaba, si yo no trabajo y el Estado me mantiene, bueno, pues fabuloso. Y eso es lo que hay que evitar. Bueno, yo lo de la renta mínima vital, que es el invento que va a ser el Estado, que ojalá salga, yo lo deseo, primero hay que pensar en lo siguiente. Ya hay 4 millones de personas que están metidas en un ERTE en este país. 4 millones de personas metidas en un ERTE. Eso quiere decir que son 4 millones de personas que están despedidas y que les van a pagar una cantidad de dinero que ya saben cuál es la cantidad de dinero. No es lo que ustedes creen que les van a pagar, que todavía no han pagado. Van a pagar, cuando se inició la alarma, lo van a pagar probablemente a mediados de mayo. O sea que vamos ya retrasados entre 1 mes y medio y 2 meses. Más 1 millón de personas que están ya en el paro y que no van a cobrar absolutamente nada. Estamos hablando que al día de hoy hay alrededor de 5 millones de personas que están paradas en este país. Estas 5 millones de personas las va a tener que mantener el Estado, que el Estado somos todos. Yo no sé si habrá tanto dinero para algo más, no lo sé. Vamos a ver si primero pagan a estos 5 millones de personas. Bueno, y cuando llegue el ERTE tampoco sabemos si se va a pagar abril y mayo o solo uno de los meses, o habrá una especie de paga doble, porque claro, si no se ha cobrado en abril, yo por lo menos no he conseguido que nadie me aclare esto. Si ustedes tienen la respuesta, saben que tienen a disposición las vías de contacto de esta televisión, el 653-303-331 vía WhatsApp, fácilmente de forma totalmente gratuita, y también el Twitter, @MírameTV. Tenemos al otro lado de la videollamada al alcalde de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, José Domingo Regalado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alcalde, yo quería empezar preguntándole por una cuestión que acabamos de adelantar, y es que parece que hay un acercamiento para que los ayuntamientos consigan utilizar ese superávit. Por lo menos parece ser que el gobierno se lo está tomando en serio y está estudiando esta opción. Entiendo que a municipios como Granadilla esto le vendría muy bien para gestionar esta crisis. Por supuesto, yo creo que es esencial, porque lo que estaban hablando ahora mismo no solo se trata de dar ayudas puntuales, sino de generar economía y de reactivarla después del confinamiento. Imagínense ustedes, para Granadilla Abona poder utilizar más de 30 millones de euros sería esencial. Yo creo que en estos momentos tenemos que trabajar conjuntamente en la FECAN y decirles que ese dinero se quede en los ayuntamientos, porque son al final el dinero de los contribuyentes de cada uno de los municipios, para reactivar la economía y para poder ayudar también a través de servicios sociales a cada una de las familias vulnerables. No sé si ustedes desde Granadilla, alcalde, no sé si tienes el dato de las personas a las que podría llegar en tu municipio esta ayuda que ha anunciado el Gobierno de Canarias para personas que no reciben ninguna prestación. No, en estos momentos lo desconocemos. Sabemos que es la intención del Gobierno de de Canarias de Emergencia, ¿no? Lo que ha dicho la propia consejera. Nosotros lo que sí hemos hecho es aumentar las partidas de servicios sociales ya directamente. De hecho, conocí en la semana pasada que habíamos suspendido todas las fiestas, actos festivos y culturales desde estos momentos hasta finales del mes de septiembre. Eso quiere decir que estamos hablando de unos 380.000 euros, que era lo que se podría invertir no solo por parte del ayuntamiento, sino a través de las comisiones de fiestas,
porque ya tenemos la previsión de seguir este ritmo, que evidentemente lo desconocemos y se va a ampliar en las próximas semanas y meses, pero seguir este ritmo de ayudas que se están dando, por ejemplo, los vales de alimentos, estaríamos teniendo en cuenta que una previsión que teníamos al principio de unos 400.000 euros, podemos pasar en total a unos 900.000 euros, es decir, más del doble de lo que teníamos pensado para este año 2020. Alcalde, buenas tardes, noche. Granadilla de Abona es uno de los municipios que más trabajadores tiene del sector terciario de toda Canarias. ¿Qué dicen estos trabajadores? Bueno, es muy complicado la situación que tenemos en estos momentos. Sabemos que, bueno, el sector lo que sabemos a día de hoy, incluso empresas del municipio, se está hablando de la cifra de unas 165 empresas que habían cerrado. Granadilla Abona, además, es uno de los núcleos, especialmente San Isidro, que es el lugar de residencia de muchas personas que trabajan en lo que son municipios como Arona, como Adeje, incluso Guía de Isora, y que están muy preocupados. No sabemos las fechas a ciencia cierta de cuándo comenzará la actividad al 100%, y desde luego lo que nosotros hemos hecho también por parte del Ayuntamiento de Granadilla Abona es de crear unas ayudas a las pymes, a los autónomos, está incluido el sector del taxi, estamos hablando de más de 500.000 euros que se están redactando las bases ya para poderlas dar cuanto antes. Alcalde, le quería preguntar yo, bueno, su municipio tiene una parte turística incipiente y bueno, ¿se ha reunido usted con los hoteleros de la zona? ¿Qué le transmiten? ¿Qué preocupación le están transmitiendo? Bueno, lo comentaba anteriormente, es decir, no sabemos a día de hoy qué fechas, parece que se baraja el mes de septiembre, el mes de octubre, después se han dado otra fecha por parte del Gobierno de Canarias que dice que Canarias podría ser la primera comunidad autónoma en la que podría salir, pero claro, es que dependemos también, evidentemente, de lo que ocurre en el resto de países, especialmente en Inglaterra, en Alemania, que en el turismo nórdico, que por ejemplo para Granadilla Abona es muy importante durante la temporada de invierno, ahora estamos en la de verano, pero evidentemente es muy difícil hacer previsiones en estos momentos. Es verdad que Granadilla Abona no es un municipio eminentemente turístico, tenemos muy pocas camas hoteleras en correspondencia con otros municipios, estamos en torno a las 3.000 camas, pero evidentemente hay mucha preocupación porque no sabemos cómo va a volver a despegar este sector. Ahora mismo lo que se está hablando también el deportivo, que nos podría ayudar. De hecho, la propia Federación de Baloncesto nos está pidiendo al final si podemos ceder el pabellón municipal de deportes y demás. Eso podría ayudar dentro de lo que cabe en pequeñas posibilidades, no al 100%, pero evidentemente estos equipos tendrían que trasladarse y utilizar nuestras instalaciones. Alcalde, Granadilla siempre ha presumido, si no, corríjame, de tener las cuentas saneadas. A mí me gustaría que usted trasladara también a los vecinos y vecinas que nos están escuchando de su municipio, de su pueblo, un mensaje de tranquilidad. Bueno, es verdad que siempre no ha sido así. Nosotros hace 3 años nos encontramos con una deuda de unos 10 millones de euros. Una de las sociedades municipales, Granadilla Abona, tenía 2, que era Grasur, estaba en números rojos, pero a día de hoy las cuentas del municipio de Granadilla Abona están completamente saneadas, es decir, ha tenido remanente incluso, ya no tiene números rojos en las sociedades municipales. Nosotros lo que hicimos fue unir las dos que existían. Una era Servicios Municipales de Granadilla Abona y Grasur. No tenía sentido tener 2 consejos de administración, de estar pagando 2 auditorías. La tenemos una sola, que son Servicios Municipales de Granadilla Abona, está dando números positivos. El ayuntamiento cuenta con un remanente de tesorería bastante importante. Hablamos con esos más de 30 millones de euros, lo que nos tiene que permitir es poder utilizarlos. Es decir, las cuentas de Granadilla Abona ahora mismo están bien, incluso lo que hemos hecho es destinar partidas para llevarlo a servicios sociales o incluso a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Esta mañana teníamos una reunión con los propios concejales para derivar dinero para poderlo inyectar en la economía local, y lo que se trata es de que flexibilicen las reglas de gastos, porque nada sirve que podamos utilizar el remanente si al final no podemos flexibilizar esa regla de gasto para poderlo hacer, para poder gastar, para poder invertir. Y evidentemente también otra de las medidas que se deberían de tomar de forma urgente es la ley de contratación. No tiene ningún sentido que nosotros después queramos sacar obras, que podamos sacar nuevos contratos y tengamos que estar semanas y meses para poderlos contratar cuando hablamos de licitaciones europeas o licitaciones a nivel nacional, que evidentemente con la publicación y con toda la tramitación que eso conlleva va a dilatar bastante lo que es la agilidad económica. Y yo creo que en estos momentos lo que se trata es de que los ayuntamientos, las administraciones locales puedan inyectar ese dinero, 4.000 millones de euros que hablamos en Canarias, para favorecer la economía.
Alcalde José Domingo Regalado, gracias, y desde luego nosotros desde aquí invitarle a volver a participar en este programa en el que nos estamos interesando y mucho de la gestión local, la más cercana al vecino y vecina, que en este caso desde luego corresponde esa labor a los ayuntamientos. Lo dicho, gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes, mucha salud para todos y también para, bueno, todos sabemos para la casa, que además está viviendo momentos difíciles, y un abrazo también a Manuel Ortiz. Gracias de corazón, un abrazo. Bueno, vamos con más cosas. Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria están recibiendo mascarillas y geles para luchar contra el coronavirus. Lo contamos en esta pieza. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha repartido entre la Asociación de Transportistas y las diferentes cooperativas de taxis de la capital más de 1.600 botes de medio litro de gel hidroalcohólico y 3.200 mascarillas con el fin de hacerlo llegar a todos los profesionales del sector. Los compañeros estaban todos desesperados que llegara porque estaban viendo no protegidos ante esta enfermedad que nos ha tocado vivir, y lo están recibiendo ahora con los brazos abiertos. Bueno, incluso que lo hemos empezado por la mañana y hasta hace poco había cola para retirar las mascarillas. Les recomendábamos que mantuvieran los taxis limpios, que fueran muy cuidadosos con la higiene del propio taxi, sobre todo que limpiaran los elementos que son más manipulables por parte de los clientes. Dábamos consejos también a los clientes de que se sentaran atrás, de que intentaran pagar con tarjeta, que no interactuaran físicamente con los taxistas, pero también desde ese momento hicimos solicitudes de mascarillas y de geles hidroalcohólicos para poder repartirlos. Y por fin nos llegaron. Los geles hidroalcohólicos los encargó directamente la concejalía, encargamos más de 800 litros de gel hidroalcohólico que ha sido repartido en botes de medio litro a todas las licencias del taxi, y las mascarillas son de una partida que el Ministerio de Transportes del Gobierno de España mandó a Canarias para todo el sector del transporte, no solo para los taxistas, también para los guagüeros, para mudanzas, para transportistas. Con una inversión cercana a los 15.000 euros para los geles y con el apoyo estatal para la adquisición de mascarillas, cada profesional podrá contar desde ahora con un bote de medio litro de gel hidroalcohólico y 2 mascarillas de tipo FFP2. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Antonio Herrero, vamos a abrir un paréntesis para hablar de una serie de casos de maltrato animal que hemos conocido en estas últimas horas en distintos puntos del archipiélago. Sí, efectivamente. Parece que en los tiempos estos, bueno, hay gente que, voy a decirlo, gente desgraciada, porque bueno, hacerle daño a cualquier tipo de animal, bueno, no tiene calificativo ninguno. La primera de ellas bueno, estos son servicios todos. Sabemos que la Guardia Civil tiene la competencia en todo el tema del maltrato animal, de la flora, fauna, a través todo del SEPRONA, que es el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil. Y el primero de los casos ocurre en una finca agrícola en Puerto La Cruz. Se presenta porque hay una llamada diciendo que en esa finca pues había 10 cerdos vietnamitas. No sé si saben qué es ese cerdo, que es chiquito, de color parduzco, que además es una especie que está considerada invasora, y estaban colocados en una explotación que tenía 40 metros cuadrados, no tenían agua, no tenían alimento, estaban desnutridos, estaban expuestos a las inclemencias meteorológicas, y además estaban rodeados de palé de madera con, bueno, ahí tenemos las imágenes, efectivamente, con aristas, ¿no? Y además, lo único que la Guardia Civil detectó es que en su momento sí es verdad que hubo una techumbre de uralita, que todos sabemos que la uralita es un material altamente tóxico. En esa explotación, además, la Guardia Civil encontró 3 caballos. Que los caballos, hay que decir que no estaban desnutridos, pero no tenían, los animales no tenían el microchip que es obligatorio tenerlo. El segundo caso se produce en la isla La Gomera. También el equipo del SEPRONA de la isla Colombina recibe también una denuncia de que un vecino tenía un perro desnutrido, y cuando se presentó allí la pareja, pues efectivamente tenía un estado lamentable, bueno, y lo vemos, estado lamentable físico, con heridas por todo el cuerpo,
y unas condiciones higiénico-sanitarias que bueno, deplorables. Y el tercero, que es el que me parece más grave y es el que está ahora mismo investigando la Guardia Civil, es el hallazgo de 12 cadáveres de perros en el Barranco del Río. El Barranco del Río es el barranco que separa los municipios de Arico de Granadilla a Abona. Y tal es la maldad de los que lo hicieron o del que lo hizo, que la Guardia Civil tuvo que pedir apoyo a su equipo del GRAIN, Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, ya que el barranco tenía, el desfiladero, unos 60 metros de corte, y tuvieron que bajar abajo los agentes y en el fondo del barranco encontraron los 12 cadáveres de los perros y algunos demás introducidos en sacos. Entiendo que de ninguna manera puede tener una relación con este estado de confinamiento, es decir, no ha sido un abandono por la imposibilidad de la gente de atenderlos, ¿no? Correctamente. Yo no, lo que sí creo que se ha aprovechado, que a lo mejor en esas explotaciones se pasaba con más frecuencia o se visitaba con más frecuencia, y esta vez, como están las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado en lo que están, ha aprovechado a lo mejor, suelen ser zonas de ámbito rural, ha aprovechado a lo mejor esa escasez, digamos, de vigilancia en esa zona para, con total impunidad, llevar a cabo por lo menos el tema de la matanza de los perros, que es que me tiene hablando solo. Miguel Ángel. Bueno, tremendo. Siempre el maltrato animal hay que condenarlo duramente y bueno, vamos a ver si nos concienciamos ya de una vez por todas de que los animales de compañía hay que cuidarlos. No, cuando no se quieren hay que sacarlos de casa, abandonarlos o matarlos, como en este caso, ¿no? Condena total a la gente que hace esto con los animales. Bueno, pues hemos querido reservar un huequito de este programa para charlar sobre este asunto, dado que también a través de las redes sociales hemos comprobado que por lo menos los espectadores y seguidores de esta casa tienen una enorme preocupación y responsabilidad con asuntos de este tipo, y aprovechando que Antonio Herrero es un experto en sucesos, hemos querido también tratar este asunto. Conectamos con la redacción de Biosfera Televisión en Lanzarote para conocer la actualización de los datos del coronavirus en la isla. Y unas espectaculares imágenes, por cierto, que queremos compartir con todos ustedes sobre el tremendo aguacero que cayó el pasado fin de semana en la isla. Paola Delgado, buenas tardes. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues al igual que en toda Canarias, prácticamente en Lanzarote también seguimos sumando nuevas noticias, y es que venimos de un fin de semana en el que no registramos ningún nuevo caso por coronavirus. Esto quiere decir que después de saber que el sábado 18 de abril no sumamos ningún caso, los datos de esta mañana registrados hasta ayer domingo a las 12 horas de la noche volvía a no contabilizar ningún nuevo contagio. Sabemos además que en estas estadísticas entraban 142 test que se hicieron en las últimas horas, entre los que se encontraban 114 del Hospital Insular de Lanzarote, realizados a 72 internos y 42 trabajadores. Un sitio donde temían que pudiese haber algún positivo, puesto que de ser así podría darse un foco peligroso entre mayores o sanitarios. Y otra novedad en Lanzarote este fin de semana ha sido la lluvia. Una gran cantidad de agua caía en un periodo de tiempo muy corto, inundando muchas de las zonas de la capital de Lanzarote, Arrecife. El aguacero tuvo lugar el sábado a primera hora de la tarde, obligando a policías, protección civil y bomberos a realizar varios servicios. Otras localidades como Costa Teguise y Playa Honda también se han visto afectadas por el palo de agua caído, pero en menor medida que en la capital de la isla. Según datos de la estación pluviométrica del aeropuerto de César Manrique de Lanzarote, entre las 12 y las 3, periodo en el que cayeron las lluvias más importantes, se registraron 13 litros por metro cuadrado. El aguacero, de hecho, provocó que en determinados puntos saltaran varias tapas de alcantarilla y que el sistema de saneamiento no fuera suficiente para absorber la gran cantidad de agua acumulada que inundó varios sótanos de la zona. La acumulación de agua provocó también que algunos vehículos quedaran paralizados en medio de los grandes charcos que se formaron en algunos puntos de la capital. Bueno, pues esto es todo lo que nos deja el fin de semana en la isla de Lanzarote. Buenas noches, compañeros. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias.
Ojo con esto porque los productores de cochino negro en Canarias denuncian que están vendiendo mucho menos pero gastando mucho más, ya que se sigue alimentando al ganado y empieza a haber un problema de espacio físico en las granjas. La solución pasa por vender primero la carne que se produce en las islas antes que la que se trae de fuera. Un compromiso con el producto local que exigen empresarios del sector como Henry Sicilia, con más de 35 años de experiencia en el negocio. Henry, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Las grandes superficies y los supermercados, Henry, en Canarias, ¿no están vendiendo esta carne que se produce en el archipiélago? No, lamentablemente, pues habitualmente no es un producto que se comercializa en la gran distribución, sino normalmente se lleva por el canal minorista de carnicerías cercanas, que están distribuidas por toda la isla. Y en esta situación que estamos viviendo de COVID y la alerta, pues el canal minorista está sufriendo mucho y se ha abandonado, inclusive hasta por recomendaciones en algunos casos de las autoridades que pues recomiendan centrar todas las compras en un solo punto y que la gente no nos estemos trasladando ni moviéndonos mucho. Y eso pues lamentablemente pues está afectando a los productores locales, y ya no solo de carne de cerdo, sino de vacuno, de leche, y estamos todos sufriendo mucho por lo que comentaba al principio. Ya no es que estés vendiendo menos, es que estamos cada vez gastando más, porque pues el ganado sigue estando en la granja, el ganado no entiende de ERTES ni de ERES, y hay que seguirlo atendiendo diariamente, dándole su ración, y cada día las cosas están más complicadas. Háblanos de cifras. ¿Cuánto menos están vendiendo para que nos hagamos una idea? Bueno, ahora mismo las estimaciones que tenemos, pues están, tú das de cuenta que la mayoría de nuestras ventas se dividen entre la mitad, entre el canal de restauración, los guachinches, que sí trabajan producto local, y la otra mitad al público. Pues ya por ahí empieza que la mitad no se está vendiendo, porque los restaurantes están cerrados. Y de la otra mitad que queda, pues con la poca movilidad que hay de los ciudadanos y la concentración, como te estaba diciendo, en la gran distribución, pues lamentablemente se ha perdido, pues estimamos que otro 25%, con lo cual hay reducciones, hay gente que está vendiendo un 30% de lo que vendía. Y esto, pues, lo que te digo, la parte grave de todo esto, que ese 70% que no se vende, pues los cochinos siguen en las granjas consumiendo, las fábricas de pienso están apoyando, pero esto tiene un límite porque inclusive, como comentabas, hay un límite de espacio físico para poder pues tener el ganado. Siempre hay un margen de 2-3 semanas que se queda, pero esto se va alargando en el tiempo y no logramos ese paso de la gran distribución, de las cadenas de supermercados, que dejen de importar lo que traen toda la semana y compren pues carne local, igual que pues muchos quesos, que todavía se siguen importando quesos en estos momentos, y ganaderos tirando la leche por el sumidero porque es que no hay manera de colocarlo. ¿Cuántos cochinos nacen cada semana en tu granja, Henry? En nuestra explotación, porque esto es un ciclo cerrado que se llama, donde están las madres y donde están los perracos y la inseminación artificial que se hace de todas las madres, pues semanalmente nacen 200 cochinos. Y ahora mismo pues se estaban vendiendo, de los 200 se estaban vendiendo alrededor de 50, quiere decir que los otros 150 se están quedando allí. Y pues cada día pues con las cosas más complicadas. Entonces, como te digo, la gran distribución que importa directamente su producción, su carne para la venta, no nos están apoyando. Y luego los importadores tradicionales, pues lamentablemente tampoco hemos logrado pues que echen una mano, a excepción de uno, que realmente ya empezamos esta semana, hemos logrado algunos productores ponernos de acuerdo con esa empresa de importación, ha dejado de importar sus carnes, con lo cual sí es posible hacerlo, y nos están empezando a echar una mano para poder pues tener una vía de salida, porque de estos los cochinos que están en la granja ya empiezan a tener, como te digo, falta de espacio, y el peso que están adquiriendo pues ya empieza a ser
pues inviable un poco la comercialización, porque se pasan de peso, exceso de grasa, el producto cada vez vale menos y gasta más. Te pregunta Antonio Herrero, que está conmigo a la mesa. Henry, sí. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo recuerdo, por lo que te he escuchado, gran parte de la producción es la que salía a través de las grandes superficies comerciales, ¿no? No. De la producción local, no. La producción local se vende una gran parte en restauración local, que apuestan por el producto fresco de calidad de aquí, del cochino producido aquí, dígase Guachinches y muchos restaurantes. Y la gran distribución normalmente está trabajando con carnes importadas. Bien. ¿Dónde están entonces? Yo recuerdo un eslogan de una gran superficie comercial canaria que decía, porque somos de aquí y todo lo invertimos aquí. Veo ahora que eso no se cumple. Y otra gran superficie o cadena nacional que, cuando reformaba todas sus grandes superficies, apostaba por el producto local. ¿Qué pasa? ¿Que no hay... todo se queda en buenas palabras? Bueno, en Canarias la verdad es que pensamos que producimos muy poca cantidad de todo. En la realidad, por mi experiencia, es que aquí hay grandes producciones de muchas cosas, pero no hemos logrado los productores, a pesar de que se producen cantidades, seguimos estando atomizados, porque somos pequeños todos, la dificultad de unirnos a la hora de comercializar, y eso, pues la gran distribución al final, pues la decisión que toma, mira, yo me entiendo con un solo proveedor de la península que todas las semanas me manda para acá 200 cochinos y no estoy pendiente de que si me suben, que no me traen, que el matadero y todo eso, lo que se mueve alrededor de todo esto, que al final es economía local, porque te estoy hablando de transportistas, desde el matadero donde trabaja un montón de personas, de carniceros nuestros, de la gente que trabaja en nuestra granja. Hay 11 familias viviendo de esto y lamentablemente en los 30 y tantos años que llevamos trabajando no se ha logrado nunca cerrar un acuerdo con la gran distribución, que trabajan con importadores. Henry, te he oído ahora decir que alguna superficie o alguna cadena dice, pues yo prefiero trabajar con el de que me traes 200. Puede ser que detrás de esto haya una falta, digamos, de seriedad a la hora de distribuir, y la otra, ¿puede primar la calidad de un determinado producto de fuera frente al de aquí? No, en la calidad te garantizo que la carne de cochino, como la carne de cochino fresca que se produce aquí, porque aparte de eso hay otra variedad importante, otra condición importante. Nosotros, la alimentación que recibe nuestro ganado, no el nuestro, sino todos los productores aquí en Canarias, es una alimentación estable todo el año, con lo cual la calidad que se obtiene, porque la genética que se trabaja, es siempre la misma. Con lo cual, a nivel de calidad, yo defiendo que estamos por encima de la carne que viene de fuera. Luego, a nivel de seriedad, pues yo creo que están llevando, en el caso nuestro, más de 30 años en el sector. No es porque somos unos bandidos, nosotros somos gente seria, trabajadores, somos empresarios, nos dedicamos a producir alimentos, al igual que muchísimos otros productores, y lo que no ha habido es una voluntad de participar y de involucrarse con las producciones locales. Hay algunas grandes cadenas con las cuales yo he tenido reuniones que dicen que es que ustedes no tienen para todo. Pero bueno, si no tenemos para todo, es posible, porque tengo 88 supermercados en toda Canarias, pues yo lo que estoy pidiendo es que me compres para 10, no para los 88. O sea, si tienes ganas y trato de explicárselo, es que esta economía local al final se revierte en ustedes también. Aquí estamos todos involucrados. Si de lo que estamos hablando ahora hay algún abogado o un dentista que piensa que esto no va con él, pues yo creo que es la parte que no logramos que se entienda de que lo que nosotros hacemos y lo que nos afecta, también les afecta a todos los que vivimos en esta isla, en las islas, ¿no? Porque si no somos un poco economía muy aislada de la economía global de la península. Henry, buenas noches. Hola, buenas noches. Llevamos muchísimos años parcheando el sector primario, arreglando las cosas a medias, pero yo todavía no conozco a ningún dirigente en Canarias que haya decidido tomar la decisión definitiva de crear una gran estrategia para el sector primario, para la ganadería, para la agricultura y para la pesca que no existe aquí en Canarias. Bueno, que
la pesca que no existe, dice. Bueno, yo no la conozco. No, pesca sí hay, aquí hay pesca también, o sea, aquí hay actividad alrededor de nuestro sector, mucha, y hay muchísimas familias que vivimos de esto y está todo vinculado, también como te lo comentaba antes, un abogado probablemente atienda a algún agricultor y algún ganadero para resolverle algún problema. Si ese agricultor y ganadero no tiene cómo ganarse la vida, pues ese abogado no tendrá ese caso tampoco. Pero bueno, a lo que estabas comentándome a lo largo de estos años, es verdad que hemos tenido muchísimas batallas, pero hoy por hoy todavía existen ayudas europeas dedicadas a importar carne y quesos a Canarias. Y son ayudas agrarias, de recursos agrarios que se pueden destinar a producir aquí en Canarias y se están dirigiendo todos los partidos políticos que han pasado por la administración, eso no lo han tocado. O se han ido tocando, como comentabas, con parches, con lo cual, pues, estas ayudas europeas son momentos ahora que hay que ponerlas en valor de poder reconsiderar y redistribuir de otra forma, de estar premiando el traer carnes de fuera cuando aquí hay un montón de productores pasando trabajo, ¿no? Henry, yo lo que no entiendo es que, por lo menos en estos últimos días, me imagino que mis compañeros estarán de acuerdo y la gente que nos está viendo desde casa, hemos escuchado al gobierno decir una y otra vez que con todo esto del coronavirus lo importante es apostar por el producto local. Escuchamos, como decía Antonio Herrero, a muchísimas empresas presumir de eso, pero luego la realidad que tú nos cuentas es totalmente diferente. Bueno, la realidad, yo creo que es mi realidad y invito a cualquier consumidor que vaya a una gran superficie donde están haciendo sus compras, a cualquier supermercado, y le pregunte por el origen de la carne, de cochino y de vacuno. Y le garantizo que ningún supermercado está trabajando carne local, ninguno. A partir de esta semana, como le digo, hay un operador, importador, se llama Frimancha, porque es que no se me caen los anillos por decirlo, que está apostando en echarnos una mano de verdad y ha dejado de importar los 150, 180 canales de cerdo que traía de la península, apostando por productores locales. Aquí en el caso de Tenerife, en el matadero de Tenerife, recogen la carne y la están repartiendo en sus canales habituales. Henry, muy rápido para los consumidores responsables, que seguramente habrá muchos espectadores interesados. ¿Cómo localizamos en el supermercado qué carne está producida aquí en Canarias? Toda la carne que se sacrifica aquí en Canarias tiene un sello que es del matadero, por lo menos la de Tenerife, dice MIT, Matadero Insular de Tenerife. Tiene que tener un sello que la identifique claramente. Y si no, invito a los consumidores a que traten de hacer sus compras en las carnicerías habituales, que también se les está suministrando, y echen una mano a ese canal minorista que se ha abandonado un poco, y sé de muchos que han montado pues reparto a domicilio y que está funcionando muy bien, y son familias que dependen directamente de su actividad y que a nosotros tienen una vinculación directa con los productores locales. Henry, gracias, que sepas que estamos con ustedes en esto y que mucha suerte con lo que viene hoy. Ojalá que alguien nos escuche en esta denuncia que estamos haciendo, seguramente desconocida también para muchísimas de las personas que están siguiendo este programa. Gracias, buenas tardes. Pues yo se los agradezco a ustedes por transmitir esto y un saludo a don Manuel, que se mejore pronto. Un abrazo, gracias. Venga, compañeros, nos tenemos que ir a publicidad. No sé si quieren hacer algún apunte rápido antes de unos segunditos. Hablando de este tema, pues, un tema que a todos nos afecta cuando vamos al súper. Yo la verdad que lo reconozco, no es que me fije si el producto es de aquí o no. Uno lo que va buscando es precio y calidad. Y a lo mejor eso es lo que suele fallar a veces por la parte de los productores, y luego, bueno, pues evidentemente si no llegamos a un acuerdo con los distribuidores deberíamos hacer un mea culpa y ver por qué no hemos conseguido. Además estamos hablando de algo de años, no estamos hablando de algo que se produce ahora con esta crisis, ahora se ha agravado, pero por qué durante todos estos años no hemos conseguido llegar a ese acuerdo. Ahí claro, pero lo que cuesta entender es que en medio de un confinamiento este señor tenga una granja donde nacen 200 cochinos a la semana y sin embargo lo que están haciendo es traer en barco a carne que viene de fuera. Sí, pero estamos hablando del sector ganadero, pero nos vamos al sector agrícola. Lo mismo con las papas. Las papas hay que traerlas de fuera, que tenemos las mejores papas del mundo, están aquí en Canarias. Los tomates, que son exquisitos, no los hemos cargado. Mantenemos los plátanos porque están subvencionados.
plátanos, el día que no se subvencionan los plátanos vamos a ver qué pasa. Cada vez hay menos agricultores, cada vez hay menos terreno cultivado y evidentemente no hay ninguna estrategia para esto echarlo para adelante. ¿Y ustedes qué piensan? Ahí tienen las vías de contacto de Mírame Televisión Canarias, a través del WhatsApp y a través del Twitter. Nos quedan unos 40 minutos de programa, son las 8 menos 5 en el archipiélago y nosotros seguimos en sintonía regional y en simultáneo junto a otras televisiones y radios de esta tierra. Lo dicho, nos vamos unos minutos a publicidad, a conocer anunciantes que sí son aquí, de aquí Canarios, y a la vuelta más asuntos y más invitados. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Estamos aquí en Gran Canaria con el director de Telde Actualidad, Carmelo Ojeda. Compañeros, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carmelo, hacemos un balance de la situación del coronavirus en uno de los 4 municipios más poblados de nuestra tierra. Tú que conoces bien la realidad, cuéntanos. Pues bueno, en Telde efectivamente es la 4ª población de ese grupo de 4 grandes urbes que hay en el archipiélago canario. Y era bueno la incidencia de la pandemia en el municipio por ahora es poco relevante, sí, poco significativa. Hay que tener en cuenta que Telde tiene una población actualmente censada de 102.647 personas y el número de casos positivos apenas llega a 34, lo cual es una cifra que solo representa el 0,033% del total de la población, ¿no? Por lo que es lo mismo, 33 casos por cada 100.000 personas, ¿no? Ya a eso le añadimos que la cifra de fallecidos, pues siendo lamentable lo que haya ocurrido, pues no es tampoco muy alta. Estamos hablando de 4 fallecidos desde que se inició la pandemia en la isla de Gran Canaria y en este periodo, desde el 31 de enero para acá, pues se ha dado a un total de 11 personas el alta médica, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Gran Canaria pues hay municipios que tienen incluso menos población que Telde, como por ejemplo San Bartolomé de Tirajana, que por ser un municipio turístico, allí la incidencia del virus ha sido mayor. Y por supuesto en la capital Gran Canaria, donde hay ya alrededor de unos 267 casos positivos, 16 fallecidos y un total de 144 altas médicas, ¿no? Carmelo, tú como periodista me gustaría que valoraras el papel que está jugando el ayuntamiento de esta ciudad de Telde en la gestión de esta pandemia y también que me contaras un poco las sensaciones que te has encontrado durante estos días de la gente que está en casa, cómo lo están viviendo, qué te trasladan. Bueno, pues nosotros con respecto a la gestión de las autoridades públicas, bueno, pues yo creo que se está haciendo lo que se puede hacer en estos casos, teniendo en cuenta que Telde es un municipio que bueno, pues ha pasado por una situación económica bastante difícil y está intentando, pues dentro de sus posibilidades, atender sobre todo al elevado número de familias vulnerables y que han entrado en una situación casi de riesgo social, ¿no? Porque el volumen de personas que han caído, bueno, en esta situación, pues en estas últimas semanas ha sido considerable, ¿no? Y en cuanto a las sensaciones, pues bueno, yo creo que todo el mundo, la sensación, nosotros hemos abierto pues una serie de entrevistas a personalidades, bueno, agentes sociales del municipio, cargos públicos, agentes del mundo de la cultura, etcétera, etcétera, y bueno, todo lo que la mayoría de ellos te trasladan que bueno, que pensaban que esto prácticamente no iba a ocurrir nunca y que todo lo que ocurra a partir de este momento del gran confinamiento, como ya se suele llamar, no va a ser igual, ¿no? Carmelo, te mando desde aquí un fuerte abrazo y en nombre de todo el equipo también nuestra felicitación por el trabajo magnífico que estás haciendo en Telde Actualidad. Así que seguimos en contacto conociendo más información y más datos durante estas próximas semanas que desde luego van a ser largas y van a dejar muchos titulares.
Cuando ustedes quieran. Un abrazo fuerte. Antonio Herrero, nos quedamos en Telde porque me llama la atención que en las últimas horas se han producido varios actos vandálicos, uno de ellos relacionado con la quema de vehículos. Sí, estamos hablando de un individuo de 31 años con 17 antecedentes policiales en su haber, el cual compró el viernes por la noche varios litros de combustible en una gasolinera del Valle de Ginamar y la vertió así directamente sobre el capó de varios vehículos en la calle Fernando Sagasta. Y bueno, con el resultado de los 4 coches completamente o prácticamente calcinados, pues eso no, si lo ven en las imágenes, están viendo en los televidentes, prácticamente no sirve para nada. Además, ardió un contenedor también de basura y los bomberos pues tuvieron que emplear como unos 2.500 litros de agua para sofocar la llama. Y como nota curiosa, cuando se filtra la afiliación de este sujeto, pues tenía una orden de detención en vigor por un juzgado de San Bartolomé de Tirajana. Fíjate, en relación a esto, estaba leyendo yo en Mírame Televisión que mi compañera Cándida Carballo acaba de subir una noticia con el siguiente titular: Canarias acumula 367 detenciones y más de 34.000 denuncias por incumplir el estado de alarma. En todo el estado se han realizado casi 6.000 arrestos y casi 700.000 propuestas de sanción, pero vamos, que los números también en Canarias son alarmantes, ¿no? Llaman la atención, por lo menos. No, yo creo que son muy altos. O sea, la cantidad de denuncias que se han puesto en Canarias durante este tiempo de alarma son tremendamente altas. Eso significa que hay mucha gente irresponsable todavía en esta sociedad y pedimos cordura, pedimos que se respete el estar en casa, que hay que estar en casa, que si las autoridades lo dicen y lo mandatan es por algo y que bueno, que no juguemos, porque al final estamos jugando con la salud de todos, ¿no? Tal es así, no solamente la salud, que es muy, muy importante, sino el quebrantamiento, y a veces con ese desprecio y digamos hasta con un acto de chulería. Y voy a contar el caso concreto que ha ido a prisión con 29 años. Cárcel por burlar la cuarentena 2 veces, dio positivo en coronavirus, recibió el alta y volvió a burlar el confinamiento. Y finalmente ingresó en prisión. Una joven de La Laguna, de La Cuesta concretamente. Condenaron a 4 meses de prisión. A cambio, no iría si durante 2 años no volvía a quebrantar y además la juez le impuso la condición de que durante el tiempo que durase la cuarentena se quedase en su casa. No lo cumplió. ¿Ah, no? No, al día siguiente volvió a salir y la pilló la Policía Nacional y fue condenada esta vez por un juzgado de La Laguna, fue 6 meses de prisión, pues 6 más 4, 10 meses de prisión. ¿Y conocemos los motivos por los cuales salía a la calle? O sea, salía a la calle porque quería salir a la calle. Bueno, pues de paseo, muy bien. Ahora está en la cárcel. Ahora fue a prisión. Está en prisión. Bueno, seguimos. En La Gomera, el Cabildo Insular está distribuyendo también mascarillas quirúrgicas para los grupos de riesgo a través de las farmacias para ayudar también a contener el coronavirus. Toda la información en este vídeo. La persona viene a la farmacia con el DNI de esa persona que la necesita o de su familiar que no puede venir, la entrega y se le da una mascarilla por persona. Hay un programa donde se pone el DNI de cada persona para que la retire y quede grabada y no vaya retirando más mascarillas sin necesidad. Y a los 5 días puede volver a retirar otra vez la mascarilla o las mascarillas que necesite. Cada vez que vamos gastando mascarillas lo comunicamos al colegio farmacéutico y ellos nos reponen inmediatamente y las enviamos a cada farmacia con las medicinas. Son completamente gratuitas. El protocolo que nosotros hacemos para dar la mascarilla es el siguiente. En primer lugar, a las personas que están en la calle, las que trabajan, puesto que al llegar a su casa, si tiene un familiar mayor o gente que está cerca de él y que puede ser susceptible de contagiarse, necesitan la mascarilla. En segundo lugar, los enfermos que son inmunodeprimidos, que tienen EPOC, embarazadas, con problemas de oncología, sería el segundo caso. Y el tercero, las personas mayores que estén sensibles. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Hacemos una parada ahora en Santa Cruz de Tenerife, que está de actualidad por un asunto a nivel político. Uno de los concejales de Ciudadanos, José Manuel Lascano,
ha anunciado que renuncia a su acta y claro, esto se ha entendido como un movimiento que puede tener muchas lecturas. Hay una persona, compañero de esta casa, que tiene muchas de las claves que pueden explicar esto que ha sucedido en las últimas horas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que es Óscar Martín, al que no podemos tenerlo de momento en nuestra mesa por esto del confinamiento, pero que pronto estará con nosotros en las próximas semanas. Sí que lo tenemos al otro lado del teléfono. Óscar, qué alegría, por cierto, saludarte, compañero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Efectivamente, igualmente un saludo para ti, para toda la audiencia y para todo el equipo de Mírame Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues nosotros encantados de poder saludarte y también de hablar de este asunto que desde luego ha sorprendido, la renuncia de José Manuel Lascano. ¿Por qué se ha marchado del Ayuntamiento este concejal de Ciudadanos, Óscar? Bueno, pues aquí hay varios episodios que bueno, que han evidenciado efectivamente, ¿no? Bueno, la marcha de Juan Ramón Lascano, concejal de urbanismo de Santa Cruz, un hombre clave, como saben, en la estabilidad del gobierno municipal. Primero, bueno, ya contamos en su momento, además, también que la raíz de la marcha venía, bueno, pues de una presión ejercida desde el primer minuto de la contienda, si se puede denominar de esa manera, por parte de Coalición Canaria, algunos entornos próximos con cierta influencia en la capital, en Santa Cruz, a esta organización nacionalista en torno a la figura del propio Lascano, porque evidentemente era un hombre clave, ¿no?, en ese gobierno municipal junto a la otra concejal, Matilde Zambudio, una presión evidentemente, no solamente, insisto, de Coalición Canaria, sino algunos sectores, algunos poderes fácticos también muy próximos a Coalición Canaria. Recuerden que además, bueno, pues la familia Lascano, el propio Lascano, en su momento tenía cierta vinculación con la propia organización, Coalición Canaria ATI. Ya contamos en su momento además que el propio padre de Lascano fue, como dato significativo, ¿no?, como en esa relación los Lascano con Coalición Canaria, asesor en su momento de Manuel Hermoso. Ellos evidentemente querían desde el primer minuto que se rompiese el brazo de esa gobernabilidad a través del propio Juan Ramón Lascano. Incluso también durante todo este tiempo le llegaron a ofrecer la propia alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz al señor Lascano, con la condición evidentemente, bueno, que dimitiese, que renunciase y que le ofrecían la alcaldía y que formase parte de ese gobierno que en principio podía estar liderado por Coalición Canaria del Partido Popular. Luego hay otros episodios también que, bueno, pues que han provocado cierta conflictividad en torno a la figura de este concejal, que es, por ejemplo, el episodio relacionado con el plan especial de las Teresitas. Ahí se creó cierta tensión, una tensión importante entre el grupo de gobierno. Recuerden que, bueno, el señor Lascano apoyaba firmemente el documento urbanístico, el que había aprobado Coalición Canaria del Partido Popular en contra de algunos miembros del grupo de gobierno. Evidentemente, al final, ese episodio en ese punto del gobierno, hace unos meses, creó, insisto, una conflictividad en torno a la figura de Lascano, también en torno al propio Lascano con Matilde Zambudio, con Patricia Hernández, evidentemente la alcaldesa, y luego, bueno, pues el último episodio también que venía arrastrando, ¿no?, ese distanciamiento que se había producido entre el propio Lascano y la propia Matilde Zambudio, fruto evidentemente de esa conflictividad en torno a la figura del propio Lascano y del grupo de gobierno, y al final evidentemente, bueno, pues todo este recorrido desde el primer minuto de la contienda hasta hace unos meses provocó la marcha del propio Lascano, que abandonó, pero eso sí, evidentemente en medio de esa operación que había iniciado desde el primer minuto Coalición Canaria, con la intención, bueno, pues junto al Partido Popular de tratar de acceder al gobierno municipal una vez se producía esa moción de censura. Óscar, estoy con Miguel Ángel González y Antonio Herrero. ¿Te van a trasladar algunas cuestiones? Óscar, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Nosotros en la 10 Radio hace 2 meses, y de hecho está grabado, anunciamos que se estaba preparando una operación, que estaban buscando la manera de... porque claro, el concejal de Santa Cruz vive en Santander, que es curioso, que es una cosa muy curiosa, no por culpa del ayuntamiento, sino por culpa del partido... Familiares. Por culpa de un partido que coloca a alguien que el interés por la ciudad es el menor, lo que le interesa es estar con su familia, ¿no?, con su mujer y con sus hijos. Ya hace 2 meses comentábamos que se estaba preparando una operación, que se le estaba buscando algo para que abandonara el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque era quizás del eslabón, el eslabón más débil por cuestiones... Efectivamente, ese era el principal brazo que quería romper Coalición Canaria desde el primer minuto, claro. Sí, era el más débil por cuestiones de trabajo, él es arquitecto y los arquitectos están pasando por momentos muy difíciles, no por esta crisis, sino por la crisis anterior que vienen arrastrando. Hay que tomar nota de lo siguiente. La primera pregunta que te hago, ¿quién gobierna en Santander? Es la pregunta, que es importante que empecemos a averiguar quién gobierna en Santander, quiénes son los gobernantes de ese municipio, quién gobierna en la comunidad cántabra, y habrá que ver en los próximos tiempos los movimientos de este concejal en esa ciudad.
Ya, pero tú crees que al final el concejal, bueno, habría que ver evidentemente también la intención personal del concejal. No sé si a lo mejor le han dado una salida al propio concejal en ese gobierno en Cantabria o en Santander, ¿no? Pero evidentemente lo que es cierto es que sorprende también la renuncia, en cualquier caso, independientemente de todos estos episodios conflictivos dentro del grupo de gobierno. Es curioso también, ¿no?, la renuncia así con tanta facilidad del propio Lascanio. Óscar, la relación de los dos concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz era ninguna, no se hablaban. Sí, efectivamente. La concejala iba por un lado, él iba por otro. De hecho, la alcaldesa, quien mejor atendía, porque sabía de la dificultad que tenía este concejal, era al señor Lascano. Todo el mundo se ha sorprendido el partido, Ciudadanos, se ha sorprendido la alcaldesa, se ha sorprendido todo el mundo, porque además ha presentado la dimisión en Santander, no la ha presentado. Cierto, porque está allí confinado, efectivamente, lo registró Santander. Bueno, yo creo... Y de hecho, Miguel Ángel, efectivamente, ya sabes que dentro del grupo de gobierno del propio Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, dentro de los mismos miembros habían reticencias en torno al plan especial de las Teresitas. Por ejemplo, José Ángel Martín, que parece que se sentía molesto incluso por los cambios, los giros que estaba dando la propia alcaldesa, ¿no?, que iban en ciertos momentos parecían que iban del lado del propio Lascano, que insisto era el que apoyaba ese documento urbanístico del Partido Popular y de Coalición Canaria. Pero Óscar, la historia se repite. El Partido Ciudadano, que es un partido muy noble, estos errores ya los cometió en la pasada legislatura. En la pasada legislatura perdieron un consejero del Cabildo que se fue a los 5 minutos y se fueron los primeros cargos del Ayuntamiento de Santa Cruz. Efectivamente, el que era el candidato y la segunda en la lista. ¿Quién hace el casting para esta gente de Ciudadanos para que suceda esto? Hombre, date cuenta una cosa, Miguel Ángel, Ciudadanos empezó mal, es decir, cuando ya Ciudadanos se construyó en Canarias y en Tenerife de la mano de Juan Amigó, hay una crisis profunda, nunca arrancó Ciudadanos, hubo un destrozo interno, hubo dimisiones, hubo cuchillos por todos los altos, ¿no?, por todo lo alto, efectivamente, bueno, se desmembró la organización, ¿no?, y al final, evidentemente, en todo ese camino, Ciudadanos acabó como acabó, ¿no?, y evidentemente, bueno, al final el único poder que tienen en Santa Cruz de Tenerife en el Cabildo, pero Ciudadanos desde luego ha dejado mucha gente, muchos cadáveres políticos durante todo este camino, y ahora mismo, de hecho, el poder es mínimo, no hay un poder definido en estos momentos en Canarias por parte de Ciudadanos, más con el cambio, evidentemente, de Albert Rivera, la llegada de Inés Arrimada, y evidentemente también, bueno, la aparición en escena ahora de la propia Melissa Rodríguez, que es la portavoz del partido. Evidentemente está en una situación absolutamente de desplome en estos momentos, ¿no? Le queda, insisto, la gobernabilidad en Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Y en el Ayuntamiento de Icó? Óscar. Efectivamente. Óscar, buenas tardes. Dime. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, Antonio. Se quejaba Lascano, se quejaba entre sus más íntimos. Lo que tú acabas de hablar, su familia procedía de la parte dura de coalición, el núcleo fundacional ATI. Se quejaba incluso que algunos de sus familiares le llegaron a retirar el saludo, puesto que entendieron que lo que hizo era un acto deshonesto, ¿no?, el votar a favor de Patricia. Luego también se quejaba del ninguneo, tanto de su compañera de partido como de la alcaldesa. De hecho, parece ser que, y corrígeme, que la última junta de portavoces no lo dejaron participar, siendo el único representante del partido Ciudadanos, porque Matilde pues no pertenece de momento, ¿no? Está todavía con el... Sí, ya fue admitido por notificación judicial propia Lascano, pero todavía no se ha producido la vuelta judicialmente de la propia Zambudia, sí. En definitiva, se le había hecho al hombre una especie de moving en el ayuntamiento. Luego, lo que según te estás bastante más informado, ¿cuánto crees que tardará en llegar la presentación de una moción de censura? Hombre, aquí vamos a ver, primero el señor Lascano ahora mismo se tiene que tomar en consideración en el próximo pleno. El próximo pleno, si no me equivoco, a finales de mes. Luego, la que tendría que tomar posesión, que es la siguiente de la lista, es Evelyn Alonso, que sería para el siguiente pleno, que sería, que si no me equivoco, a mitad de mayo. Y en caso de que se promoviese esa moción de censura, Coalición Canaria del Partido Popular, pues yo creo que aterrizaría en el mes de julio, incluso hasta en septiembre, ¿no? O sea, que no va a ser todavía queda un largo recorrido de lucha aquí para mantener el poder o no en Santa Cruz de Tenerife. Que no va a ser inminente, te decía. De todas maneras, hemos hablado mucho de Lascano, pero poco de la que realmente tiene la clave de todo esto, que es la que entraría siendo la siguiente en la lista, que es Evelyn Alonso. ¿Cuál es el escenario que se le presenta, o mejor dicho, cuáles son los escenarios que se le presentan a esta chica, a esta concejala, de cara a los próximos meses? ¿Qué puede hacer? Bueno, hay una novedad que parece que en las últimas horas la Organización Nacional de Ciudadanos ha trasladado,
su posición, ¿no? El hecho de que están en contra de esa posibilidad, de una posibilidad de moción de censura, es decir, que no participarían de esta operación. Por tanto, ellos lo que han trasladado es que apuestan por la estabilidad del gobierno municipal, por este gobierno PSOE Ciudadanos con el apoyo externo de Podemos, y según me cuentan, parece que le han trasladado, ya han tenido algún contacto, alguna aproximación con la siguiente de la lista, que es Evelyn Alonso, donde ya parece ser que en principio, digo en principio porque esto es un largo recorrido, en política, como saben, puede ocurrir de todo, parece que ha trasladado que será disciplinaria y que acatará las órdenes del partido, es decir, que le dicen a Evelyn Alonso que ella acceda al acta, que forme parte de la corporación, que entre en el grupo de gobierno con las correspondientes áreas, que en su caso negociaría la propia organización ciudadana con el Partido Socialista. Luego, evidentemente, tendrá otro escenario, que es el que estoy contando, que sea disciplinada, que acate la disciplina, las órdenes del partido, insisto, que se incorpore al gobierno, o por otro lado, que siga formando o que forme. Yo no sé si está en medio ya de esa operación que está liderando Coalición Canaria con el Partido Popular, es decir, que en esa posibilidad de moción de censura ella vota a favor de la moción de censura, por tanto, Coalición Canaria del Partido Popular. ¿Qué ocurriría en ese momento? Bueno, pues evidentemente, como no acataría las órdenes de la Dirección Nacional de Ciudadanos, sería, en su caso, digo yo, que expulsada, porque, insisto, estaría siendo indisciplinada, pasaría al grupo no adscrito. Saben ustedes que en el grupo no adscrito el concejal no cobra. Yo dudo mucho que Evelyn Alonso rechace un sueldo y, por tanto, se vería enfrentada a un posible lío judicial, el mismo lío judicial que en principio con el que se enfrentaron en este caso el propio Lascano y Zamudio. Y yo no sé si en este caso le interesaría a la propia Evelyn Alonso, ¿no? Lo que está claro que Ciudadanos, cuando se formó ese ayuntamiento, decía una cosa y ahora dice otra, o sea que hay unas contradicciones tremendas. Yo creo que lo importante... Hay un vacío de poder, no hay poder. Una definición de poder en estos momentos en Tenerife. Los únicos que tienen órganos de poder o ostentan poder son la propia Matilde Zamudio y en este caso el vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, porque evidentemente vicepresidente del Cabildo. No hay ningún poder en Canarias porque acuérdense que había una gestora y el jefe de la gestora, el presidente de la gestora, dimitió por un lío de 4 millones de euros del Cabildo de Tenerife. O sea, que no hay poder en Ciudadanos en Canarias. Efectivamente. Hay una clave también importante, que no olviden que Evelyn Alonso ya fue concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con Enrique Rosales, ¿no? Y que Evelyn Alonso creó una campaña dura contra la que, era líder en Canarias de Ciudadanos, la que era diputada Melissa Rodríguez, porque evidentemente Melissa Rodríguez, primero, no la apartaron quizás de lo que era el núcleo duro de Ciudadanos, no la colocó en los órganos internos, en este caso en la dirección del partido en Tenerife. Eso provocó un distanciamiento entre la propia Evelyn Alonso y la propia Melissa Rodríguez, que era portavoz, y evidentemente esto es un hecho, una durante todo este recorrido, la propia organización. Hay un dato también significativo, a mí me ha llamado poderosamente la atención, no sé si habrán escuchado ustedes, habrán visto a través de los medios de comunicación, de algunos medios y de las redes, la dureza con la que ha criticado la propia Evelyn Alonso a este gobierno. Se ha mostrado muy dura con el gobierno PSOE Ciudadanos, incluso con el apoyo de Podemos, ha sido muy dura con la alcaldesa Patricia Hernández, ha sido tremendamente dura también con la figura de Matilde Zamudio, su compañera de partido, a la que por cierto ha calificado públicamente de tránfuga. Evidentemente, esta es una circunstancia, un escenario el que cuento también muy favorable en esta operación de propia Coalición Canaria. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por entrar con nosotros. Muy rápido. Muy rápida. Hay gente que dice que Evelyn Alonso está muy alejada del gobierno actual, pero a mí me consta que durante los últimos meses o últimas semanas se ha acercado. ¿Por qué? Porque Evelyn Alonso estuvo a punto hace muy poco de convertirse, les va a sorprender, pero es un hecho real, convertirse en personal eventual del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Óscar, lo dicho, gracias y nos vemos pronto, ojalá por aquí de nuevo en Mírame. Así esperemos. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo para ti también. Me disculpan, pero nos habíamos quedado ya sin tiempo y tenemos que seguir avanzando con más cosas. Me confirman sí que tenemos al otro lado de esta conexión por videollamada a Moisés Jorge, que es gerente del Patronato de Turismo de la isla de Fuerteventura. Moisés, buenas noches. Muy buenas noches desde Fuerteventura. Estamos hablando de una isla cuyo Producto Interior Bruto depende casi en su totalidad del turismo. En Canarias, a nivel regional, estamos hablando de un 35%. ¿Qué porcentaje de dependencia tiene Fuerteventura con respecto al turismo? No sé si tiene el dato, Moisés.
Pues aproximadamente el 65% del Producto Interior Bruto de Fuerteventura pues proviene de turismo, de la actividad turística, directa o indirectamente. Bueno, pues eso nos lleva a la siguiente pregunta, porque en medio de toda la que hay montada, Moisés, entiendo que la preocupación por parte del Cabildo de Fuerteventura y de todas las autoridades en este respecto pues tiene que ser importante, dada la dependencia, insisto, que hay con respecto a esta industria. Efectivamente, la preocupación es muy importante, teniendo en cuenta de que se dejarían de ingresar en Fuerteventura más de 1.000 millones de euros al año y sobre todo grandes, pequeñas y medianas economías se van a ver muy afectadas el día después de que se levante el estado de alarma a nivel nacional. Con lo cual nos está preocupando mucho el tipo de escenario que quedaría en Fuerteventura. Pues a partir de ese momento estamos trabajando con todos los escenarios posibles, estamos trabajando con todos los mimbres posibles, además hablando a diario con diferentes interlocutores europeos. Recordamos que Fuerteventura trabaja con 19 mercados europeos diferentes y estamos en estos momentos pues intentando saber cuál va a ser el impacto, teniendo en cuenta que todo dependerá también de la recuperación internacional en los mercados emisores, dependerá también de las economías pequeñas, grandes y medianas de los países emisores de turismo hacia Fuerteventura. Nuestro principal mercado ha sido desde hace 50 años el mercado alemán, para nosotros muy importante, seguido del británico, francés, polaco y italiano, por ejemplo. Y en estos momentos pues estamos esperando pues saber cómo se va a producir el futuro a corto plazo, teniendo en cuenta las ayudas que el Gobierno Central, el Gobierno de Canarias o el propio Cabildo Insular de Fuerteventura va a hacer a pequeñas empresas, prolongando algunos ERTEs en determinados momentos, ayudando también a los autónomos y sobre todo al sector primario, que se va a ver fuertemente castigado, puesto que muchos de sus productos no van a tener salida en el mercado turístico habitual. Esperamos que esto se normalice cuanto antes y estamos trabajando ya en esos posibles escenarios, aunque hasta ahora la prioridad absoluta de Fuerteventura ha sido el controlar el virus en la isla, procurar que nadie muera, y a día de hoy nadie ha muerto en Fuerteventura por coronavirus, y procurar tener los medios sanitarios suficientes en la isla para que la sanidad pudiera trabajar de una manera eficiente. Moisés, me acompaña el presidente de los periodistas turísticos de este país, que es Miguel Ángel González, un compañero de esta casa y director de la 10 Radio. Miguel Ángel. Sí, Moisés, desde hace 3 semanas venimos contando que los datos en Fuerteventura con esta dichosa pandemia pues son de las islas que mejor lo tienen. Lo acabas de decir, no hay ningún fallecido y los contagiados son muy poquitos. De hecho, yo creo que en un momento dado se podía empezar ya a trabajar en abrir lo que es la isla, solo la isla, no ni que entraran ni que salieran. Acabas de decir algo muy importante. El principal mercado de esa isla son los alemanes. Hoy precisamente se ha abierto Alemania a la normalidad dentro de un orden y de medidas sanitarias muy rígidas. Pero bueno, hoy Alemania se ha abierto. Ustedes están trabajando ya, porque ahora el que da 2 veces, o sea, el que da ahora da 2 veces, ¿están trabajando en algún tipo de campaña ya publicitaria de la isla en Canarias, que van a ser los primeros clientes, en la península, que probablemente puedan ser los segundos, y después en Alemania? Sí, estamos trabajando en ello ya. Recordamos que Fuerteventura es la única isla de Canarias que tiene 5 majoreros trabajando en las oficinas españolas de turismo dependientes de las embajadas españolas en Londres, París, Berlín, Estocolmo y Roma. Y de esas ciudades, esos jóvenes becados majoreros en esas embajadas de España están dando datos diarios de cuál es la situación en esos mercados de origen cada momento. Y en estos momentos, como bien decía, Alemania se ha abierto y los primeros que han abierto con furor han sido los agentes de viajes, que para nosotros son los intermediarios idóneos para poder iniciar ese proceso de viaje. Y ojo al dato que estos agentes de viajes alemanes ya están vendiendo verano 2021, no se plantean en invierno 2020, con lo cual, si todo sigue como nosotros esperamos en uno
de los mejores escenarios, podríamos hablar de volver a recuperar la normalidad, turísticamente hablando, en el verano del 2021. Las campañas hasta entonces van a ser digitales, en el sentido de que las grandes masificaciones, ferias turísticas al uso, como la Fitur en Madrid, la ITB de Berlín o la World Travel Market de Londres, pues probablemente se suspendan por medidas sanitarias. Las grandes presentaciones, los grandes eventos, pues también este año se han suspendido en toda Europa, con lo cual Fuerteventura va a iniciar una promoción directa, virtual, dirigida a los diferentes segmentos y mercados, adaptando nuestro producto, nuestras playas, nuestro interior, nuestro queso majorero al paladar de los 19 mercados diferentes que tiene contacto con Fuerteventura desde hace más de 20 años. Moisés, buenas noches. Hablabas de una de las patas, efectivamente son los hoteleros, pero la otra pata son las compañías aéreas. Ahora mismo los aeropuertos trabajan solamente bajo pedido, digamos, ¿no? ¿Están trabajando ustedes también con todas estas compañías? Y antes incluso de esta pandemia habían compañías que habían prácticamente quebrado, para recuperar todos esos vuelos, porque montar un vuelo no es mañana abrimos el aeropuerto y tenemos aquí un Boeing con 120 pasajeros, aparte que las capacidades en principio van a venir bastante limitadas. Ante todo, tenemos que esperar que el mercado internacional aéreo se estabilice. A día de hoy hay algunas compañías que seguro van a quebrar. Al final en el mundo probablemente vayan a quedar 6 grandes consorcios aeronáuticos mundiales que van a manejar la aviación internacional. Por ejemplo, hoy hemos sabido que compañías paralelas a Norwegian Airlines pues han quebrado, han presentado concurso de acreedores. Sabemos que Lufthansa está pendiente de un rescate en Alemania. Sabemos también que compañías como British Airways o Iberia están pasando por el reducimiento de plantillas realmente importante. Sabemos también que, por ejemplo, EasyJet acaba de tomar una medida importante, que son los asientos de en medio en los aviones van a quedar completamente libres para tener esa distancia prudencial entre pasajero y pasajero, con lo cual se va a reducir prácticamente a 2/3 la capacidad de cada avión de la compañía EasyJet, con lo cual vamos a esperar qué es lo que pasa en el mercado aeronáutico, vamos a esperar cuál es la normativa europea o internacional para los vuelos turísticos internacionales, porque todavía no está todo dicho, con lo cual yo creo que hay que ser prudente y lo único que podemos es desear es que se estabilice cuanto antes, pero vale más esperar y salir reforzado de esta crisis que apresurarnos e improvisar y tener pues un batacazo, segundo batacazo que nadie quiere para un destino como Fuerteventura, Canarias o España en general. Vamos a intentar por todos los medios, y es una petición que ha hecho el Cabildo de Fuerteventura a través de su presidente el pasado viernes, concretamente a los ministros de Sanidad, Transportes y Turismo, para procurar que las medidas que se tomen por estos 3 ministerios del Estado a partir del levantamiento del estado de alarma, pues se exija algún tipo de pasaporte o algún tipo de certificado sanitario que garantice que todo aquel o aquella que quiera venir a Fuerteventura o a cualquier destino de España, pues tengamos la seguridad de que viene, entre comillas, limpio o libre de COVID. Hay muchos hoteleros también que se están planteando ya el quitar los buffets de sus hoteles y asegurar o vender garantías de que sus hoteles son COVID-free. Pero antes que esto suceda, tenemos que asegurar que todos los majoreros y majoreras estén libres de COVID, asegurar el número suficiente de test para que se pueda testar a la población y, sobre todo, vender seguridad. Y la única manera de salir reforzado de una crisis turística es vender seguridad y calidad, renovar el modelo y hacernos una reflexión profunda y autocrítica de qué es el turismo a partir del próximo invierno, con este escenario mundial que ha cambiado económicamente el mundo y que, desde luego, Fuerteventura no debe estar al margen de ello. Qué panorama, Moisés. Gracias por lo que nos has contado, muy interesantes los datos que has aportado en esta intervención. Nos vemos en una ocasión próxima. Vamos a conocer, a actualizar los datos del coronavirus en Canarias. Los tengo por aquí en la web del Gobierno, que a las 8 de esta misma tarde, pues como siempre hace, cuenta lo siguiente. Estamos hablando de 2.085 casos acumulados en las islas, 878 altas y 120 fallecidos. Estas son cifras, insisto,
acumuladas de lo que conocemos hasta el momento del coronavirus en Canarias. Antonio Herrero, estamos viendo información... Antonio Herrero, estamos viendo información que se ha producido, dado que se ha producido una auténtica tormenta política por las declaraciones de un general de la Guardia Civil que ha insinuado, que no ha insinuado, sino dicho sin tapujos, que la Guardia Civil trabaja para minimizar bulos contrarios al gobierno. Realmente dijo, trabajan para minimizar las críticas contra la gestión del gobierno en la lucha contra la pandemia. Esto es bastante preocupante, porque bueno, el ministro Marlaska ha salido a echarle un capote diciendo pues bueno que fue un lapsus. No, lapsus no. Primero por quién es, que es un general de brigada de la Guardia Civil, además jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Y segundo, bueno, todos sabemos la lucha enconada que tiene el gobierno pues con intentar acabar con todas estas informaciones fakes y todo esto, incluso memes, porque intentas mandar un meme donde aparezca coronavirus o donde aparezca alguna figura del gobierno o el nombre, y no puedes nada más que de uno en uno, ¿no? Entonces, bueno, estoy plenamente convencido que el general lo dijo, consciente de que era la instrucción que tenía la Guardia Civil. Y bueno, este hombre desgraciadamente ha sido el cabeza turco y bueno, su carrera militar acabará aquí. Yo también estoy convencido que lo que dijo el general es lo que dijo, y estoy convencido de que se está trabajando en esa línea, que no era correcto. Bueno, pues no lo sé si era correcto, pero lo dicho está. O sea, no quedó grabado. Está grabado y está claro que la Guardia Civil se ha dedicado en estos tiempos a hacer cosas que no tiene que hacer, porque si alguien cree que hay un bulo que atenta contra la libertad de expresión, lo que tiene que hacer es ir al juzgado. Y si el gobierno cree que hay bulos que están rompiendo la imagen del gobierno, lo que tiene que es denunciarlo. No tiene que haber ningún cuerpo policial detrás de los ciudadanos, porque yo creo que esto es en la policía política del pensamiento. Sí, pero esto no es policía política, no, es que me da la impresión que no estamos yendo a otros tiempos. Me revelo como periodista, como profesional de la información, a estar sujeto a este tipo de cosas. Es más, esto es un bucle, o sea, ¿por qué se llega aquí? Bueno, pues si tu gobierno, la información oficial que facilita no es de todo lo veraz que tiene que ser, bueno, está dejando mucho que desear. Tenemos ejemplos, se desvirtúan las cifras, no saben, a veces hierran en la cifra de muertos con respecto a las que dan no se sabe los muertos, no se sabe. Las saturaciones de las UCI, o sea, oiga, necesitamos información de verdad. Pero yo creo que la comunicación del gobierno no ha sido la más correcta. O sea, yo creo que tienen que plantearse que como están comunicando, la están liando. Yo creo que todos los días comunicar mucha gente, salen en rueda de prensa 7 o 8 personas, cada día diferentes personas, la estamos liando. Yo creo que tienen que comunicar uno, y bien comunicado, y no están comunicando. Antonio, un minuto nos queda de tiempo. Aprovechamos también para reconocer, dado que eres una persona que ha estado durante su vida vinculada al ejército, la labor que están haciendo en la desinfección de centros de mayores y también de centros de salud, ¿no?, de todo el territorio nacional. Aquí un compañero que intervino antes me mandó un WhatsApp y me decía que el ejército español, una vez más, motivo de orgullo. Pues sí, señor, motivo de orgullo. Esas imágenes son en olla fría, preparándose pues para salir a desinfectar residencias de ancianos, residencias sanitarias, lugares de concentración, estaciones de guagua, todas las islas. Todas las islas han estado los militares. Y bueno, lamentablemente es el descubrimiento de nuestro presidente. Si recordarán, hace unos años en la contraportada del Mundo, le preguntaba al periodista en su casa con su delantal que qué ministerio para él sobraba, pero no lo dudó, el Ministerio de Defensa. Pues bueno, ha descubierto que tenemos un baluarte en el que podamos todos los españoles apoyarnos, y es el ejército. Compañeros, llega Iván Morales con toda la información deportiva en apenas 20 minutos, por lo tanto, eso quiere decir que tenemos que ir recogiendo. Gracias a los dos, nos vemos la próxima semana y a ver qué podemos contar de aquí a 7 días, ¿les parece? Muy bien, encantado. Un abrazo. A ustedes también, gracias por seguir pendientes de la televisión de las Islas Canarias. Sigan en compañía de esta casa que es la suya y lo dicho, hasta la próxima. Un abrazo. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria.
Radio Marca Tenerife, La 10 Radio y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias.